Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí, porque son las 18:10. Estamos en la radio pública, en la 90.7. Le prometo verdaderamente un programa bárbaro, pero primero pasamos sitio de donde estamos. El número telefónico para que se comuniquen, 477-4371, en la operación técnica Guillermo Sánchez, y quien les habla en la conducción durante 1 hora y media, Bernardo Elfman. Hoy tenemos un invitado verdaderamente de lujo. A ver, les digo que es Luis Domeniani, capaz el nombre y el apellido no le suena tanto, pero es periodista, fue director de Radio Nacional en el gobierno de Raúl Alfonsín, también fue corresponsal de guerra en Centroamérica y director de un prestigioso periódico de Junín llamado Democracia, y analista internacional de importantes ciclos periodísticos y columnista del sitio web, esto es lo menor, www.marcospaz.com.ar, creo que a ustedes les suena, además de ser militante radical en el FAP. Quiero agregar que este diario de Junín fue fundado por Moisés Levinson, un personaje relacionado a la fuerza centenaria del radicalismo. Muy bien, ahí le damos pie a Luis Domeniani después de esta presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos en Política a Fondo. No, gracias a vos. Bien, ustedes saben que acá nos nutrimos de voces de archivo. Ahora estamos abarcando mucho más voces que tienen que ver con lo contemporáneo, con la actualidad, que aquellas que hemos pasado en algún momento. Luis Domeniani estuvo en uno de los primeros programas y ahí vimos a algún presidente que hubo aquí que fue muy poco reconocido, un presidente radical que fue echado por los militares allá en la década del 60, ¿no? Uh-huh. Con Arturo Illia. Efectivamente. Y muchísimas otras voces. Pero hoy vamos a ver más voces de actualidad y vamos a arrancar con una voz que tiene que ver con lo que hace permanentemente Luis Domeniani, el análisis internacional. Hay un peligro de guerra nuclear, o por lo menos una provocación de Corea del Norte, lo que es la dinastía Kim, digo, abuelo, padre, nieto, hijo, bueno, toda la dinastía al servicio de la destrucción del planeta, parece. Bueno, vamos a ver qué nos dice Luis Domeniani, pero primero vamos a escuchar la voz que tenemos con respecto a esto. Entre las dos Coreas y Estados Unidos como aliados de Seúl. Estos países han redoblado sus amenazas. La preocupación es que esta crisis podría derivar en un conflicto a gran escala. El sábado, Corea del Norte aseguró que entró en un estado de guerra con Corea del Sur. En respuesta, 2 días después, el gobierno de Seúl ordenó a sus fuerzas militares responder con fuerza en caso de un ataque de Pyongyang. Ese es el intercambio de amenazas entre ambos países desde que la ONU impuso nuevas sanciones a Norcorea por el lanzamiento de un misil en diciembre y una prueba nuclear en febrero pasado. Además, lanzó una advertencia de ataques a Estados Unidos. Corea del Norte asegura que posee misiles para alcanzar el territorio de la Unión Americana. Entre ellos se encuentra el Taepodong-2, cuyo alcance es de entre 3.500 y 7.000 kilómetros y podría alcanzar Alaska. Ante la intimidación, Washington envió naves de combate con capacidad nuclear a Sur Corea para realizar ejercicios militares con su aliado y exhibir su poderío. De acuerdo con la agencia KCNA de Corea del Norte, el Comité Central de esa nación asiática realizó un encuentro de alto nivel, en el que se comprometió a continuar desarrollando su programa nuclear. El líder norcoreano Kim Jong-un sostuvo que sus armas nucleares no son negociables ni por miles de millones de dólares. Por su parte, Seúl anunció que este mes realizará nuevas maniobras militares con la Marina estadounidense y dio un mensaje. De ocurrir cualquier provocación contra nuestro pueblo y nuestro país, este habrá de responder en la primera etapa sin ninguna consideración política. Hace unas horas el gobierno de Pyongyang anunció que reactivará todas sus instalaciones nucleares, incluido un reactor atómico en Yongbyon que fue clausurado en 2007. Corea del Sur lamentó la noticia. La Casa Blanca reiteró ayer que toma en serio las amenazas de Corea del Norte y que está preparado para responder. Como ejemplo, dio el envío de aviones F-22, que se suman a los bombarderos B-52 y B-2 enviados la semana pasada.
En tanto, la Marina estadounidense traslada una plataforma naval equipada con radares cerca de la costa norcoreana para monitorear todos sus movimientos militares, principalmente el lanzamiento de misiles. Ante el incremento de la tensión, los aliados de Pyongyang, Rusia y China hicieron un llamado a mantener la calma a las partes involucradas. Miguel Ángel Ramírez, Noticieros Televisa. Política a fondo. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Continuamos en Política a Fondo y ahora sí le vamos a dar la posibilidad de opinar, analizar, de compartir esta hora y media a nuestro invitado Luis Domeniani, que además pertenece a la Mesa Provincial del Frente Amplio Progresista, como radical. Dijimos militante radical en el FAP. Domeniani. Bueno, a ver, Corea es una península que queda, digamos, entre Japón y China, tiene límite con China y tiene un pequeño límite con Rusia, con lo que antes era la Unión Soviética, hoy es Rusia. En 1945, hay que remontarse ahí, Corea estaba ocupada hasta 1945 por las tropas imperiales japonesas en guerra con los Estados Unidos. Cuando se produce, después de las dos bombas, de la de Hiroshima y de Nagasaki, las tropas norteamericanas llegan a Corea, pero a la vez llegan las tropas rusas, porque había un compromiso que un mes antes un mes después de derrotar a Alemania, Rusia iba a entrar en guerra con Japón, y así fue. Invadió el norte de China e invadió Corea. El resultado de esto fue que había tropas norteamericanas por un lado, tropas soviéticas por el otro. Junto a las tropas soviéticas entró el abuelo de este chico que hoy maneja, digo chico porque tiene 29 años, que hoy maneja Corea del Norte, con un enorme relato de heroísmo que no es tal, ni muchísimo menos, pero que bueno, en estos lugares, en estos países del mundo, el relato sobreabunda, y entonces hicieron que había nacido en un cerro que es, el símbolo de Corea. Bueno, no, en realidad no nació ahí, pero bueno, no importa, esto se hizo y estableció una férrea dictadura. Hay que recordar que por el año 1945 en la Unión Soviética gobernaba Stalin. Y por lo tanto, una férrea dictadura en Corea del Norte era una férrea dictadura del modelo stalinista, con gente que desaparecía, con gente que moría, etcétera, etcétera, con disidentes que no podían ni abrir la boca. En el año 1949, Kim Abuelo, vamos a decir así, Kim Abuelo, Kim Padre y Kim Nieto. Kim Nieto es el que gobierna actualmente. Kim Abuelo resolvió invadir Corea del Sur. No obtuvo el acuerdo chino, que acababa de vencer la Revolución China en 1949 en China, pero sí obtuvo, ¿cómo podemos decir? El visto bueno, nada más que eso, de Stalin, y se largó. Y se largó y invadió el sur. El resultado fue que Naciones Unidas le dio una respuesta militar. Y fue Naciones Unidas porque en ese momento, en el Consejo de Seguridad, curiosamente, la Unión Soviética se abstuvo. Con lo cual, digamos, se logró formar una fuerza, se logró el acuerdo, se logró formar una fuerza y esta contraatacó a Corea del Norte. Esto motivó que finalmente se metieran los chinos, contraatacaron hacia el sur, invadieron de nuevo el sur y llegamos hasta 1953, donde se estableció un armisticio, que es hoy la famosa línea, la famosa casa esa de Panmunjom, donde la mitad de la casa está en Corea del Sur, la mitad de la casa está en Corea del Norte, y hasta ahí se quedó, hasta ahora, en un estado de no guerra y de no paz. ¿Por qué? Porque una guerra termina normalmente con un tratado de paz. Acá no hay tratado de paz, acá hay un armisticio. Claro. Que esto es lo que acaba de denunciar Corea del Norte. Dice, el armisticio no vale más, estamos en situación de guerra. Después de Kim Abuelo vino Kim Padre. Murió Kim Abuelo y vino Kim, como si fuera una monarquía hereditaria, comunista, pero monarquía hereditaria al fin, vino Kim Padre. Que se lanzó una aventura nuclear. Corea del Norte había firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Bueno, lo denunciaron y se lanzaron a la aventura nuclear con un científico pakistaní que fue el que produjo la bomba atómica en Pakistán, o el que hizo la bomba atómica en Pakistán, que la hizo también en Corea del Norte de contrabando. Tanto es así que tuvo que pedir disculpas pues internacionalmente, etcétera, etcétera. Era un programa secreto.
Pero como todo programa secreto hoy en día se detecta, digamos, ¿no? Con los satélites, con el espionaje comunicacional, etcétera, lo detectaron. Y ese es el reactor que, si escuchábamos a la locutora, decían que volvieron a poner en marcha ahora. Lo habían paralizado en el 2007 porque necesitaban tanta ayuda económica, tenían tantas hambrunas en Corea del Norte que necesitaban una ayuda de los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos cambió esa ayuda contra la paralización del reactor. Finalmente llegamos a Nieto. Kim es el apellido. En coreano los apellidos se ponen al principio y los nombres después. Por eso los tres figuran como Kim algo y Kim algo. Este joven que asumió el poder hace un año, exactamente después de la muerte de su padre, y que había alguna esperanza de que liberalizara un poco, porque bueno, había estudiado en Suiza, entonces bueno, parecía que estos venían de otra manera, pero al contrario, puso acelerador a fondo, hace estas amenazas nucleares ya no sobre Corea del Sur y sobre Japón, que los tiene al alcance de la mano, muy pocos kilómetros y que llega con misiles de corto alcance, sino que inclusive amenaza con tirar bombas nucleares sobre Hawái, sobre Guam, sobre Alaska y sobre la costa oeste, California, por ejemplo, de Estados Unidos, cosa que ningún analista cree que pueda llegar. Ha desarrollado una tecnología paralelamente a la nuclear misilística importante. Mencionaban el locutor el Tapaen-2, que en algún momento dado voló sobre Japón, ese misil, y produjo un pánico increíble. Y bueno, ¿y dónde explotó? No, en el mar. Hasta hoy estamos así. La pregunta entonces sería, ¿cuáles son las posibilidades reales de guerra? Yo creo que muy pocas. Porque, en primer lugar, no debe poseer más de 8 misiles de alcance medio largo, no debe poseer más de 4 cabezas nucleares y con eso enfrentar a Estados Unidos es decididamente. Además, la capacidad de intercepción misilística que tiene Estados Unidos es cuantiosa y grandiosa, por lo tanto lo más probable es que ninguno de los misiles Tapaedón-2 llegue a destino. Y entonces, en definitiva, me parece que esto es un apriete de acelerador para después cambiar algo cuando se baja el nivel de la confrontación. En otras palabras, chataje. Dame alimentos, dame energía, dame estas cosas y yo te bajo el nivel de agresividad. Ahora, habría que cerrar diciendo, cuando uno se manda estas cosas, hay sí un riesgo menor, pero hay, que es el riesgo del accidente, que es el riesgo de la orden mal interpretada, en la cadena de mando, y bueno, entonces uno diría, 90% posibilidad de guerra, no, pero un 10% librado al azar, que es el que, vuelvo a repetir, es el accidente, es la orden mal dada, es la equivocación que puede estar. Pero ¿no podrían llevar una guerra al plano más cercano? Digo, agrediendo a Japón, agreden posiblemente a Estados Unidos. Claro, bueno, tiene una Corea del Sur ahí al lado. Seúl está de la frontera hasta 30 kilómetros, 40 kilómetros. Es probable. Sí, eso sería altamente probable, pero automáticamente Estados Unidos ha tomado el compromiso de defender Japón y de defender Corea del Sur. Imagínate que si no tomara ese compromiso, Japón y Corea del Sur desarrollarían tecnología nuclear sin ninguna duda, tienen la capacidad científica y tienen la capacidad económica para hacerlo, no lo hacen en función de que han firmado ese tratado y en función de que hay un pacto defensivo con Estados Unidos que se ocupa de la defensa a este nivel, digamos, ¿no? Así que no, yo no creo que ataquen. Vuelvo a repetir, siempre está el riesgo del accidente, del error. Así es. A ver, explícame un poquito, cuando te hicimos la presentación, aparece corresponsal de guerra en Centroamérica. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué contexto? Sí, bueno, fue cuando, en aquella etapa de Ronald Reagan, cuando trataba de voltear al sandinismo en Nicaragua, y lo hacía mediante lo que llamaban los contras, que era todo un ejército formado, financiado y armado por los Estados Unidos y que operaba desde Honduras. Yo estuve en los dos lados de la guerra, tanto en Honduras como en Nicaragua, y bueno, eso fue una etapa que terminó finalmente cuando el Frente Sandinista, que hoy gobierna Nicaragua, pero en aquel momento llamó a elecciones y las perdió.
Hay que recordar que las perdió, entregó el poder, y entonces ahí se calmó la cosa. La Argentina tuvo una participación muy fuerte en la época del canciller Dante Caputo, el canciller Alfonsín, en la búsqueda de un acuerdo que impidiese esta invasión por parte de, más que de los contras, que bueno, eso en definitiva van a ser ciudadanos nicaragüenses de los Estados Unidos, ¿no? Y para eso se armó un grupo contadora que formaba la Argentina, formó Brasil, formó Chile, formó Panamá, para tratar de buscar una solución diplomática o política que evitara esta invasión norteamericana, y se logró evitar. Bien, eso fue, decimos, en la década del 80. Sí, yo estuve allá en 1985. ¿Representando a qué medio? Canal 7 en aquel momento. Bien, ahora sí vamos a entrar ya en el plano. En aquella exactamente. Época, ¿no? Ahora televisión pública. Canal 7, pública es otra cosa. Bien. Algo de experiencia que tiene usted, fue director de Radio Nacional. Sí, y fui gerente de Canal 7 también, pero pública es la BBC de Londres, pública es la Deutsche Welle, Radio Televisión. ¿Y qué diferencia hay para ver que nos situemos en lo que plantea usted? Bueno, en primer lugar, la maneja el Parlamento. La maneja una comisión del Parlamento. En segundo lugar, su director es aprobado por esa comisión y tiene mandato de tiempo. En tercer lugar, el presupuesto no tiene subsidios, tiene un presupuesto establecido en el presupuesto nacional. En Inglaterra tenían aquella variante que era cobraban una tasa, sobre todo televisor y radio nuevo, y esa tasa era la que destinaba al financiamiento de la BBC de Londres. O la BBC, uno dice de Londres, pero es de toda Gran Bretaña. Así es. Y el cuarto punto es entonces, se establece un presupuesto, ese presupuesto es anual, y no hay más plata que esa, hay que arreglarse exactamente con esa plata, no hay una caja boba ahí que tira plata mientras uno la gasta, hace 6, 7, 8, sí, hace 6, 7, 8, este tipo de cosas para cualquier locura, no, esto no es posible. Entonces eso sí es una televisión pública y es una radio pública, esto es una televisión y una radio gubernamental, es otra cosa. Continuamos en las voces de archivo, vamos a pasar a otro plano, dejamos el tema internacional, vamos a entrar en la República Argentina, en la desgracia que ha sucedido muy recientemente. Estamos hablando de las inundaciones en la ciudad de La Plata, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy y ayer hubo inundaciones fuertes en Santa Fe, no con el resultado de lo que pasó en el resto del país, pero sí inundaciones, casi 140 milímetros ha llovido en la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar la polémica por las víctimas fatales de la inundación y después escuchamos la voz de Luis Domeñani. La lista oficial, una lista que despierta controversias según el juez Arias. El listado de 51 personas que toma el Ministerio de Seguridad son los casos que han sido judicializados. Es decir, que hubo una denuncia penal, que intervino la policía, que hubo actuaciones policiales. Lo que a mí me sorprende es el afán del gobierno de cerrar esta lista sin dejar lugar, sin abrir paso a una investigación donde se pueda determinar con mayor precisión, con mayor seriedad la cantidad de decesos. Sí, ¿nos escucha, diputado Larroque? Sí. ¿Cómo le va? Continuamos en Política a Fondo, ahí estamos escuchando un poquito de lo que va a venir después, ¿no? La voz de esta controversia por las pecheras de la Cámpora entre el diputado Larroque y el periodista Micheli, justamente de la televisión pública. Pero vamos primero al tema de la inundación en sí, de la cuestión de las víctimas fatales. Luis Domeñani, usted está en el FAP, ¿ha podido hablar con algún diputado? ¿Tiene alguna conocimiento si esto es así, si esas son las víctimas, si se está ocultando algo? No, yo sobre el tema de las víctimas no tendría nada que opinar. Y me parece que un muerto, 58 muertos, 53 muertos es enorme, es una barbaridad. Y me parece que es una barbaridad teniendo en cuenta el problema de la lluvia, que obviamente no es culpa de nadie, la climatología, la naturaleza funcionan como funcionan, y de vez en cuando hay una lluvia que supera todo lo que se puede prever o lo que los promedios pluviométricos indican al respecto. No, el problema es el Estado ausente. Este es el punto, el Estado ausente que no hizo las obras que debía hacer, que las anunció muchas veces, que contrató infinidad de estudios, en el caso de La Plata
vos conocés más que yo, pero es el caso del Arroyo del Gato, que tiene una comisión interdisciplinaria entre la Municipalidad de La Plata y la Municipalidad de Ensenada, que no se reúne o que se reunió 3 veces en 3 años para trabajar los problemas del gato, tiene las máquinas que limpian los arroyos paradas y oxidadas sobre un descampado en La Plata. Y todo esto agravado además porque ha sido 10 años o casi 10 años de una bonanza enorme, producto de Santa Soja, como le digo yo. La Argentina ha logrado recursos que son incalculables desde el punto de vista de los recursos que conseguía en épocas anteriores, producto de los altísimos precios internacionales y producto de la devaluación de Duhalde. Entonces, todo este dinero que se canalizó hacia un consumo privado a través de subsidios, etcétera, se podía haber canalizado hacia el espacio público, hacia la obra pública, y hoy no tendríamos estos inconvenientes de las inundaciones, o serían más leves, realmente mucho más leves. Esto por un lado. Y por el otro lado, el Estado ausente, que requiere y necesita de la solidaridad social plausible. A ver, casi me siento hasta orgulloso de la respuesta de la gente, pero la verdad es que lo podía haber atendido el Estado, como siempre se hizo, con la Dirección de Emergencias Sociales, con la Dirección de Defensa Civil de La Plata, de la Provincia de Buenos Aires, de la Nación. Yo recuerdo épocas que en la calle Salguero, en Buenos Aires, había miles de colchones, miles de frazadas, miles de latas de leche condensada. Ahora hizo falta la solidaridad de la gente, porque el Estado no tenía nada. Bien. Vamos a seguir escuchando las voces. En este caso seguimos con este tema que para mí es un tema menor, pero lo pongo y lo expongo acá, que es el cruce entre Larroque y Micheli, porque después estuvo en todos los programas y no sé si fue una cuestión bien planificada para ocultar cosas. Pero bueno, vamos a escucharlo, a ver. Sí, ¿nos escucha, diputado Larroque? Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Micheli. No, le quería hacer una pregunta política sobre esta ayuda, porque vemos que hay muchos elementos que se han donado anónimamente que no están identificados en forma partidaria. La persona que mandó un colchón no le puso de qué partido. ¿Por qué trabajan con pecheras partidarias con estas donaciones anónimas que se han hecho? ¿En qué sentido partidaria? Identificados con la cámpora. Sí, porque somos de la cámpora. Lo entiendo, no, sí, está claro. Me refiero a que las donaciones que son generales y anónimas, ¿por qué se hace el trabajo desde una militancia y se muestra de forma partidaria? Hay de todas las organizaciones. Ajá. De la cámpora y de todas las organizaciones. Andrés. Creo, discúlpame. Sí. ¿Quién me está preguntando? ¿Me dijiste cómo es tu nombre? Juan Micheli. Juan Micheli, ¿cómo estás? Bien, gracias. Creo que lo importante es sumar, ayudar a la gente, perfecto, no enredarse en cosas que no suman, y lo importante es ayudar. Si querés otro día lo discutimos. Me encantaría. Andrés, te agradezco la pregunta. No creo que aporte mucho, pero si querés lo discutimos otro día. Me parece que hoy lo importante es concentrarnos en la ayuda. Acá está trabajando la Cruz Roja, está trabajando Médicos del Mundo. Si querés le sacamos las pecheras a todos. Sí, para vos ayuda eso. Disculpe, ¿En qué cambia? Disculpe si le molestó la consulta. No, decime en qué cambia. No, cambia en que me parece que es una causa nacional apartidaria la ayuda a las víctimas. Ajá. Y el hecho de que se identifique con un partido político a quien hizo una donación, quizás no es lo que quiere, pero bueno. Pero si la gente sabe a quién se lo dona, la gente se lo está donando al centro justamente solidario que montó Unidos y Organizados, la Cámpora, el Movimiento Evita y todo el conjunto de las organizaciones. Sabe a quién le está confiando y nos lo está confiando a nosotros, porque sabe que trabajamos en los barrios y que nos lo da a nosotros, y sabe que le va a llegar a los barrios porque trabajamos en los barrios. ¿Me comprendés? ¿O sí? ¿Vos creés que nosotros vinimos acá hoy? Nosotros trabajamos todos los días en los barrios. Disculpame que tenga demencia, pero no hay ningún problema. Hace muchos días que estamos acá trabajando codo a codo con la gente. Y te invito a que vengas a ayudarnos. Te espero hoy acá, ¿Cómo no? Inclusive... Te espero hoy acá cuando termine el noticiero.
Andrés, inclusive a mí me gustaría decir, soy Agustina Díaz, la verdad es que a mí en este punto me gustaría decir que además que la gente esté trabajando con las pecheras sirve para que aquellas personas que se cruzan con alguien sepan que lo puede ayudar. Alguien que tiene puesta una pechera... Claro, lo usamos para eso. Claro, sabe además que es alguien al que puede recurrir. Si querés se la damos vuelta, no hay problema, pero la gente confía en la cámpora, explicarle a tu compañero. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. Continuamos en Política a Fondo, estamos en la 90.7 en la radio pública junto a Luis Domeniani, periodista y militante radical en el FAP. Estamos viendo esta cuestión, ¿no? Escuchando esta cuestión de las pecheras, de la cámpora, que fue discutido en todos los programas. El día de ayer, no sé si lo viste, Luis, y a veces lo ves, hay un programa que está en Canal 9 que se llama Duro de Domar, que está después de Bendita TV, y estuvo un militante aquí de Marcos Paz y del Frente de Travesal, me refiero a Ignacio Nacomedina, y estuvieron casi media hora discutiendo este tema, ¿no? Debatiendo, eran todos más o menos la misma opinión, debatiendo entre ellos. Mirá, vos dijiste, es una cuestión menor. A mí me parece una cuestión patética. Francamente, que 6, 7, 8, el programa kirchnerista, camporistas, discuta con este muchacho Larroque, realmente no perdería el tiempo. Sí, pues fue 6, 7, 8, fue en el noticiero. En el noticiero, perdón. El noticiero de Canal 7. Sí, la televisión pública. Sí, la televisión kirchnerista. Bueno, independientemente de ello, yo digo, lo que hay que reflexionar no es cómo discute Larroque con Micheli, la verdad que es un problema de ellos, cobran del mismo lado, son del mismo bando y en algún momento dado, qué sé yo, alguno habrá tenido un cachito de conciencia. No, me parece que lo que hay que ver acá es lo que decíamos recién, es el Estado ausente. Cuando las organizaciones políticas hacen política partidaria a partir de la ayuda, primero porque alguien se lo permite, pero después porque hay un espacio para que esto ocurra. Porque si los organismos del Estado, Defensa Civil, la Dirección de Emergencias Sociales, hubieran tenido actuación independientemente de si Alicia Kirchner estaba en París y se quedó una semana de más después que el congreso al que había ido había terminado, independientemente de si Bruera, que mandó la foto del intendente que estaba ayudando y resulta que estaba en las playas de Copacabana, independientemente de la presidenta si estaba en el Calafate, si Macri estaba también en Brasil, independientemente de todo esto, digo, el Estado tiene que funcionar solo. Tiene que funcionar en piloto automático, sobre todo en una emergencia social, que para eso están todos los organismos de emergencia social. Y entonces, si están los organismos de emergencia social, está además los partidos políticos, las organizaciones de este tipo. Y solamente habría que agregar una cosa, no es lo mismo, Larroque, no es lo mismo decididamente la Cruz Roja que la Cámpora, no es lo mismo. A ver, vamos en claro, mucha gente habrá donado muy buena fe y ni sabe a dónde llegaron las cosas. Yo la verdad que a ustedes no le hubiera donado nada y solamente le podría haber donado a la Cruz Roja. Y si quieren se los explico por qué también. A ver, no hace falta. No, te quería consultar con esto antes de pasar a la otra cuestión. Domeniani, a ver, usted recién planteaba esta cuestión y yo le planteaba antes de arrancar con este tema, ¿no hay una cuestión de ocultar determinada situación? Pues digo, por ejemplo, en ese programa no se discutió, yo qué sé, tema de responsabilidad, tema hidráulica, tema por qué, está bien, llovió un 300 milímetros, pero a alguien se le escapó la tortuga, qué pasa con las obras, la denuncia que hizo Macri que no le dan la garantía o de, no sé, ¿no? ¿Usted cree que el olmo da peras? No da peras el olmo, ¿no? Bueno, entonces lo que me preguntas, con todo respeto, ¿no? Pero lo que me preguntas es eso, es pedirle peras al olmo. ¿Cómo vas a pedir a estos muchachos que discutan la verdad? Pero de ninguna manera, hacen un relato, lo arman y otra cosa, siempre fue así. No van a discutir la verdad, no van a discutir en qué se gastaron el dinero, no van a discutir que no tenían nada para las emergencias, no van a discutir que no hicieron las obras que tenían que hacer, no van a discutir que dejaron que las cosas siguieran su curso.
la Presidenta de la República va a La Plata, al barrio de Tolosa, al barrio donde ella nació, etcétera, etcétera, no sé cuántas veces va, donde vive la madre, sí, por supuesto, a donde va Bernie con un gomón para ver si la gotera del techo de la madre, y estas no son palabras mías, son palabras de la Presidenta de la República, que su mamá se había quedado porque tenía una gotera en el techo, y va y le dice a los inundados, el problema está inundado, porque ella una vez, allá en los años 60 o 50 y pico, se había inundado, estando en Tolosa. Entonces vos decís, es una cosa demencial. Hacen cualquier cosa para no hablar de la realidad. La realidad es que la ayuda no estuvo por parte del Estado y la realidad es que las obras no se hicieron por parte del Estado. ¿Sabe cuántos años tiene el kirchnerismo en el poder? 10. 10. Y llenos de dinero. Bien, vamos a otro tema, en este caso un hecho histórico. Estamos hablando de la asunción del Papa Francisco. Voy a pasar un audio cuando lo consulto al padre Fabián Mascarell Jofre sobre la cuestión de las complicidades, esto que se plantea, ¿no? Y después, bueno, seguramente saldrá la cuestión de esta voltoreta de algunos dirigentes K que lo acusaban de lo peor al Papa Francisco, en realidad cuando era obispo, cardenal, Bergoglio. Y bueno, ahora sabemos que la cosa cambió. Vamos a escuchar esta voz. O en acciones en la época de la dictadura, de Bergoglio, ¿cómo lo ves? Mire, nada, uno acostumbrado a la crítica, es lo normal. A ver, en nuestra parroquia, si algo funciona bien, la comunidad parroquial, como trabajado, si algo sale mal, y también con el cura que tiene, a ver, es lo normal, es lo que acontece siempre. Y insisto, si ni al maestro, a Jesús no muere de muerte natural, Jesús muere en la cruz, ¿no? Entonces vamos a dejarlo andar a Francisco, ¿no? Y por supuesto que van a haber disensos. Fíjese usted que cuando asumió Joseph Ratzinger, lo primero que se dijo en Alemania fue que estaba enrolado en las filas nazis. Y después todo, pues ya está, ya fue. De Boctila, lo que llamaba la atención es que había sido de los movimientos de trabajadores, convengamos que el movimiento de solidaridad, una cosa es Luis Valesa y el padre Jerzy Poquiruco, que uno los ve santos varones, pero ninguno es de gente tranquila. Pero acá hay cosas, vamos a dejar la historia, ¿no? Y es bueno que no lo quiera todo el mundo, como dice el cantito de Francisco. Hay que dejarlo caminar. Hay que dejarlo caminar, y la historia va a decir, ¿quién daba 2 mangos por un polaco que venía de transición y cambió el mundo porque tuvo 25 años? Y con el dicho de siempre, el que entra papa sale cardenal. ¿Cuántos entraron papas? Que el brasilero, que el italiano, que la curia, que qué sé yo. Cuando hago la última de colores y le agradezco estos minutos. Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón. Política a fondo. Continuamos en Política a Fondo y seguimos escuchando la voz de el periodista y militante radical del FAP, Luis Domeniani, sobre esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasó con el Papa Francisco, la relación con el gobierno? Bueno, en primer lugar yo diría que estoy de acuerdo con lo que dijo el padre Mascarell, ¿no? Estoy de acuerdo, la verdad que sí. Hay que dejarlo andar. No obstante, uno puede ir viendo algunas líneas conductoras. En primer lugar, yo creo que el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco, es un maestro de la comunicación, ¿no? Porque ha establecido una percepción de cambio sin todavía haber cambiado nada. No ha tenido tiempo, tampoco, no es una crítica a esto, ¿no? Pero ha manejado la simbología de tal manera, ¿no?, que cualquiera de nosotros tiene una esperanza de que la Iglesia cambie, y esa esperanza de que la Iglesia cambie seguramente no es la misma, a lo mejor la tuya que la mía. Cada uno tenemos una expectativa distinta, pero la expectativa nos la instaló, eso no hay ninguna duda. Este sería el primer punto. El segundo punto es el tema, yo diría, de la Iglesia de los pobres. Y en este tema, la Iglesia pobre para los pobres. Y en este tema me parece que lo del Papa
es muy interesante, no desde el punto de vista a lo mejor de pretender una iglesia, ¿cómo te puedo decir? Como en algún momento hubo allá por los años 70, que era una iglesia casi en buena medida, o algunos de sus componentes estaban hasta en la guerrilla, digamos así, ¿no? Sino una iglesia que esté cerca de la gente, que esté mucho más cerca de la gente. Y para esto hay que limpiar algunos problemas de la iglesia, que se vinculan. Por un lado, de la pedofilia, es un tema que tiene que ser tratado sin secretos, que tiene que ser tratado con denuncias, y que yo creo, apuesto a que el Papa esto lo va a hacer, y a la vez tiene que resolverse, no te diría en la totalidad, pero en gran medida, una transparencia en el manejo financiero de la Iglesia, en particular, obviamente, de la parte más rica de la Iglesia, que es el propio Vaticano, y que ahora comanda Bergoglio. Porque si ese manejo financiero de la Iglesia se vuelve más transparente, entonces es posible que la Iglesia esté más cerca de la gente. Si no, es imposible, porque es la defensa autorreferencial de sus propios intereses. Y después hay muchas cosas que nosotros podemos pretender, cada uno de nosotros, que algunas podrán resolverse y otras no, y otras ni siquiera están en la intencionalidad ni de Bergoglio ni de la Iglesia en general de resolverse. Si hablamos del aborto, nunca va a estar a favor del aborto la Iglesia. El aborto está condenado por el catolicismo, por lo tanto la Iglesia va a estar siempre coherentemente, me guste a mí o no me guste a mí, en contra. Así que si yo lo que pretendo del Papa Bergoglio es que, establezca una legalización religiosa del aborto, bueno, eso no lo voy a conseguir, Otra historia por ahí es el rol de la mujer dentro de la Iglesia, no dentro de la religión, sino dentro de la Iglesia. Entonces, e inclusive un punto que no va a ser tan fácil, pero que uno tendría cierta esperanza, es el de celibato, ¿no? De que esto cambiara, porque a lo mejor si cambia lo del celibato, yo no digo que desaparezca la pedofilia, pero seguramente esto se va a calmar muchísimo más. Nosotros hemos publicado en el sitio web una carta de la Federación Latinoamericana de Curas Casados, ¿no? Que le hablan en ese término, están muy felices y contentos con la asignación de Papa Francisco, pero abordan esa temática. Acá hay que decir las cosas como son. La Iglesia nunca permitió el matrimonio por un problema de bienes, por un problema de herencias. Esta es la razón. Esto tiene que ver con la no transparencia de la finanza, ¿no? Esta fue la razón. Me parece que una iglesia de los pobres, cerca de la gente, y que da transparencia al manejo financiero, me parece que puede rever en ese contexto, puede rever la situación. Otro tema que yo francamente aspiro, y me parece que la gran mayoría de creyentes, yo no soy creyente, pero la mayoría de creyentes aspiran, es el tema de los anticonceptivos. Ahí la Iglesia está retrasada, pero millones de años, pero además está retrasada peligrosamente, porque, por ejemplo, la Iglesia latinoamericana, pero sobre todo la Iglesia africana, reclaman que se libere la cuestión de los anticonceptivos, porque el SIDA en África hace estragos, y entonces me parece que una iglesia cerca de la gente es una iglesia que se da cuenta que el SIDA hace estragos y actúa en consecuencia. Así es. Quería comentar algo. Lo político. Bueno, no, forma parte de los muchachos. Hasta la mañana. No, me parece que hay temas que son más serios que hablar de estos muchachos, pero bueno, hasta la mañana eran anti-Bergoglio. La presidenta le mandó un telegrama que era, no sé, a mí me daba la sensación que era birmano Bergoglio, porque el telegrama era tan frío, tan espantosamente frío, que uno decía, es birmano. Después, claro, cuando le fueron llegando los primeros datos de alguna encuestita que hicieron rápidamente, y por ahí telefónica, donde todo el mundo estaba feliz en la Argentina, creyente, no creyente, vuelvo a repetir, yo no soy creyente, y sin embargo estaba emocionado con lo de Bergoglio, entonces ahí dio vuelta. Ahí a partir de ese momento se dio vuelta. La Roque, que está siempre con la gente, pero que vive en Puerto Madero, salió corriendo a irse a una misa en la villa de Retiro. Corriendo, salió a ver la misa ahí. Normalmente la ve en el plasma que tiene en el piso de él en Puerto Madero, pero en este caso salió corriendo. Bueno, muchachos no confiables, como siempre. Por último, quería comentar como punto de lo que marcaste de la pedofilia, que es un muy buen antecedente y gestos que ha tenido ya Bergoglio antes de ser papa, la muy buena relación con el presidente de la Alameda,
¿no? Que justamente es una de las organizaciones que más pelea contra trata de personas. Digo relación no en lo personal, sino relación porque Bergoglio se puso al frente con ellos en esta lucha, ¿no? No, es la gente, y además pues la gente seria, Pérez Esquivel, Fernández Mejía, la gente seria está al lado de los otros, claro, los otros son los que no estaban pero se dieron vuelta, Delí acompañaban. La voz de Luis Domeniani, seguimos en la radio pública 90.7, el teléfono 477-4371, usted lo puede seguir en internet en www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. Bien, nos quedan 10 minutitos, vamos a ir a 2 audios que los pegamos, estimado Guillermo Sánchez, que son los que tienen que ver con el proyecto que presentó la presidenta el día de ayer, el tema de la justicia, democratización o injerencia, como dice, democratización dicen ellos, injerencia en el Poder Judicial, dice la oposición. Yo diría kirchnerización de la justicia. Bueno, se adelantó. Vamos a escuchar el audio. Le pegamos a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, y al juez de la Corte, Zaffaroni. Hay puntos fundamentales. Vamos a enviar una parte de las leyes, ingresará por el Senado y otra lo hará por la Cámara de Diputados, de modo tal que no se amontone solamente en uno de los poderes. Son 6 puntos fundamentales. La ley de reforma del Consejo de la Magistratura, la forma de elección se realizará, como lo dije, a través de las PASO, artículo 38 de la Constitución Nacional, y se le respetará el mandato a todos los consejeros que lo tengan vigente. Acá no se intenta desplazar a nadie. Segundo, la ley de ingreso democrático al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y también de la Defensa. La ley de publicidad de los actos del Poder Judicial. La ley de creación de las cámaras de casación, como todos sabemos, actualmente tenemos una Cámara de Casación Penal. Se van a agregar 3 cámaras más. Todo aquel que sea abogado de la matrícula, reúna las condiciones y apruebe los exámenes, ser ya parte integrante del poder por haber ingresado como empleado, como funcionario o como magistrado, no es una calificación especial. Es la meritocracia, no puede darse a partir del lugar que alguien le dio, sino fundamentalmente, como su nombre le indica, a partir de los propios méritos y en paridad de condiciones con los ciudadanos que tengan los mismos atributos. El ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, se mostró a favor de la democratización de la justicia y dijo que el Consejo de la Magistratura está en crisis. Realmente la última reforma importante, digamos, es la que se deriva de la reforma constitucional del 94. En general sí ha tenido importancia porque, bueno, la arbitrariedad en la designación de los jueces, eminentemente política que había antes, se reduce a través del Consejo de la Magistratura. Pero bueno, el propio Consejo de la Magistratura es un cuerpo que ha entrado en crisis, ha venido con dificultades, se reestructuró el Consejo hace unos años y bueno, luego las dificultades fueron aumentando. Yo creo que es un organismo que no ha logrado constituirse en cuerpo. Con esto no estoy responsabilizando a nadie en particular. Bueno, y ahora ha entrado en una crisis de que se ha trabado, lo cual es grave, porque tenemos varias vacantes, una cantidad de vacantes en el Poder Judicial, y sin la intervención del Consejo no se pueden designar nuevos jueces. Estás escuchando FM 90.7, la radio pública de Marcos Paz. Seguí conectado con la radio pública. Llámanos al 477-4371. Política a fondo. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Política a fondo. Continuamos en Política a Fondo, después estos separadores, para poner un poquito de humor, la verdad que te digo, escuchar estas voces y en esta referencia. Este es un diputado peruano, que estaba jurando y juró de este modo.
Bien, Luis Dueñas. Fallidos, pero que a lo mejor, bueno, no sí, sé. Sí. No abramos juicio. Capaz el tipo más decente del mundo, ¿no? Pero bueno, se le escapó. No lo creo, porque fue un acto fallido grandioso. Bien, nos quedan los últimos 6 minutitos hasta ir al informativo de Tela, y después seguimos hasta 1:30. A ver, ¿qué nos dice de esto que ha presentado la presidenta en el día de ayer? Si había algo que uno ponderaba del kirchnerismo, si había algo, yo no ponderaba nada salvo esto, era la conformación de la Corte Suprema de Justicia, donde realmente había una independencia del poder político a tal punto que el único magistrado de la Corte Suprema, de los 7, que responde de alguna manera, pero yo creo que responde porque él piensa de esa manera, es el que acabamos de escuchar, Zaffaroni. Así es. El resto no. Esto había sido un mérito que indudablemente había que reconocerle, un mérito más que reconocerle, aplaudirle a Néstor Kirchner, que por supuesto era una consecuencia de la corte adicta que tenía Carlos Menem. Él necesitaba cambiar esa corte adicta, pero no la cambió por otra corte adicta a él, sino la cambió por una corte verdaderamente independiente. Claro, con un poder judicial independiente, los fallos a favor del Estado a veces salen y a veces no salen. Entonces empezó la tarea de colonizar al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, es decir, por parte de los Kirchner, de la Presidenta de la República. Y esto fue patético en el fuero administrativo, ¿no? Que es el fuero por excelencia donde se dictan las sentencias relacionadas con cuestiones del Estado. Ahí todas las cámaras cambiaron, son todos muchachos de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Después vino el episodio, ustedes recordarán, el episodio del Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Cuando Esteban Righi intentó, tibiamente, pero intentó con algún juez independiente ir a fondo en la cuestión de Vudú y Chicone, ¿sí? En el escándalo de Vudú y Chicone. Y entonces voló Esteban Righi. Esteban Righi, para aquellos que tenemos alguna edad más avanzada, fue ministro del Interior de Héctor J. Cámpora, no de la Cámpora, sino de Héctor J. Cámpora, de quien la Cámpora toma el nombre. Y yo recuerdo un famoso discurso en ese gobierno de 40 días, que fue un gobierno prácticamente muy limitado en el tiempo. Me acuerdo de su famoso discurso a la policía, donde en el patio del Departamento Central de Policía le decía a los uniformados que se acabó la tortura, que se acabó la represión, todas estas cosas. Esteban Righi era todo un símbolo respetable del peronismo que estaba en el kirchnerismo. Bueno, a ese que seguramente debe ser el único de todos los funcionarios que tiene el kirchnerismo que tendría derecho al apelativo de la Cámpora, porque él formó parte de eso, siendo muy joven, lo echaron a patadas. ¿Por qué? Porque simplemente no paralizó, no demoró, dio instrucciones para que avanzara la causa de Chicone. Este es el Estado que tenemos, la justicia. Este es el Estado que tenemos donde cada vez que la Corte Suprema no sacó una declaración o una resolución a favor del gobierno, entonces Eve de Morafini fue a amenazar a la Corte Suprema. Donde sentencias de la Corte Suprema, como por ejemplo la que establece el pago a los jubilados, ¿sí?, no son respetadas, no se tienen en cuenta. Un señor que está en el ANSES, que es un reemplazante de Vudú, se toma la atribución de decirle a la Corte Suprema: no, yo no puedo hacer lo que ustedes dicen porque si no quiebro. Fantástico, ¿no? Es decir, él está por arriba de la Corte Suprema, por arriba de quien sea. Es en este marco en el que hay que situar esta pseudo-democratización de la justicia que yo llamo kirchnerización de la justicia. Es en este marco. No es en un marco donde uno pudiese decir, bueno, no, momentito, la verdad es que la justicia, que tiene defectos, porque las sentencias tardan, porque se acumulan los expedientes, etc., vamos a buscar una reforma que posibilite que aquel que se siente damnificado
obtenga justicia en poco tiempo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la justicia laboral, donde te sabe de memoria que un trabajador no tiene todo el tiempo del mundo, va a esperar y entonces termina arreglando por cualquier cosa. No es este el problema. Esa reforma de la justicia yo lo hubiera apoyado. Este no es el problema. El problema es hacer una justicia adicta, absolutamente y completamente adicta. De ahí entonces la reforma del Consejo de la Magistratura, la tercera, que es curiosa, porque tenían 19, bajaron a 15, ahora vamos a 25, es una cosa, y a 15 bajaron por un proyecto de Cristina Kirchner cuando era senadora. Es tan patético todo esto, y ya estoy repitiendo demasiado la palabra patética, pero es tan patético que Abel Medina acaba de meter una medida cautelar en la justicia argentina para que no sé qué no le haga el Estado a un bar que él tiene, y a la vez en ese mismo momento la presidenta está anunciando de alguna manera la caída de las cautelares contra el Estado. Es una cosa increíble, ¿no? Lo de Abel Medina con un bar que tiene en la calle, en el barrio de Palermo. Lo que quieren es una justicia que les diga amén. Y por supuesto, quizá lo que rebalsó la gota de agua fue algo que nosotros conocemos muy bien, Bernardo, que es la ley de medios, donde el gobierno, ¿te acordás? Creo que era el 7 de diciembre, ya ni me acuerdo, que era el 7 de diciembre, que era la gran fecha, y la justicia le dijo, no, muchachos, esto no es así. Ahí hacemos un paréntesis, vamos a escuchar este Telam, porque justamente después tenemos una voz para rebobinar sobre un poquito a la ley de medios que está olvidada, ¿no? Aparentemente. Pero quisiera hablar algo de la casación también, después cuando volvamos. Sí, dale. Vamos con el informativo de Telam y seguimos viendo, escuchando, mejor dicho, audios, voces de archivo y la voz acá analizando del periodista y militante radical en el FAP, Luis Domeñani. Ya volvemos. Estás escuchando FM 90.7, la radio pública de Marcos Paz. Servicio Telam para la radio. El gobierno nacional invierte. Corrupto no existe. Existe la decencia, que puede ser progresista o conservadora. Esto como yo lo entiendo. Con esto, por supuesto, que estoy calificando al chavismo de eso, de corrupto, sí, claro, sin ninguna duda. Y entonces me parece a mí que cualquier intento de justificación por el lado del progresismo fracasa. Por el otro lado, es cierto que desde el lado de la oposición hay, es decir, los que siguen a Capriles, hay fuerzas que son progresistas y hay fuerzas que son conservadoras. Por lo tanto, no se podría decir esto es meramente un progresismo. Lo que no me cabe ninguna duda es que, y a mi juicio forma parte del progresismo, aunque también puede formar parte del conservadurismo, es la defensa de las instituciones republicanas, la defensa de la república, como funcionamiento, como convivencia, digamos. Y en esto, Capriles me parece que da muestras de que está en esa línea. De ninguna manera Maduro está en esa línea. Las cosas que viene diciendo en la campaña electoral Maduro, como por ejemplo que Dios va a castigar a aquellos que no voten por él, esto es maravilloso, digamos, ya llegamos a un extremo discursivo en este caso, por suerte, nada más que discursivo, pero que llega a una cosa absolutamente delirante. Y yo me pregunto por qué lo dice, porque la verdad es que si uno toma la última elección, encuentra que 55% de los electores votaron a Chávez y 45% votaron a Capriles. A mí no me cabe ninguna duda, no creo que a vos te quepa alguna duda tampoco, que el 45% de Capriles tiene lo retiene. Muy difícil que alguien que haya votado por Capriles hace 40 días, 50 días, 60 días, 90 días, no sé cuánto fue, aproximadamente, vote ahora por Maduro. Muy difícil. Todas las encuestas están dando a Maduro. Ya vamos a llegar. Muy difícil. Por lo tanto, a Capriles para ganarle hace falta algo más de 5 puntos. Es decir, si Maduro tiene 55 y baja 5,1, pasa a 49,9. Y si Capriles tiene 45 y sube 5,1, pasa a 50,1. Por lo tanto, le falta 5 puntos. Esos 5 puntos pueden ir de votos que votaron a Chávez pero que no confían en Capriles. Y estos pueden ser votos que no confían en Capriles, en Maduro, porque no confían en Maduro o porque de adentro del chavismo se traccionan para otro lado.
porque el chavismo está en crisis interna. Entonces me parece que el resultado electoral del domingo primero está abierto. Quiero decir esto, contrariamente a lo que dicen las encuestas, el resultado electoral del domingo está abierto. Y no me extrañaría que algún sector chavista terminaba votando por Capriles. Bien, la verdad. De hecho, lo que voy a escribir para este domingo. Muchísimo. La publicidad. Yo tengo una opinión diferente en esa temática, porque digo, a ver, a mí no me suena tampoco como que la oposición sea más o menos corrupta que el chavismo. Digo, en este caso entonces uno tendría que votar en blanco, porque si es el tema de la corrupción, en la Argentina casi andamos por ahí también. Pero digo, en este caso de Venezuela. No, eso no es aceptable, porque uno puede pensar y desconfiar de algunas personas, sí, por supuesto, eso siempre es válido. Ahora, el chavismo lleva 16 años en el gobierno, la oposición ninguno. Por lo tanto, me parece que francamente igualar una eventualidad de corrupción me parece que es aventurado. Pero viene gobernando algunas provincias. Bueno, la que gobierna Capriles con una justicia chavista como la que se pretende acá ser kirchnerista, etcétera, etcétera, no le han podido encontrar absolutamente nada, me parece que da ciertas garantías desde ese punto de vista. Digo, a ver, corrupción, populismo, ¿no le ha dado igualmente a los pobres que siempre fueron invisibilizados una situación mejor que otros gobiernos casi socialdemocráticos que hubo en Venezuela, o gobiernos liberales, o gobiernos conservadores? Como pero esto es lo mismo que decirme que entonces uno puede robar tranquilo mientras reparte un cachito. No, yo no pienso, no. Esto es lo mismo que en la época de los conservadores de Menem, cuando se decía roban pero hacen. No, de ninguna manera. Empecemos por ser decentes. Después vemos las ideas, pero empecemos por ser decentes. Si somos chorros, somos chorros. Y el chorro tiene que estar preso. En la Argentina y en Venezuela. Eso no me cabe duda y es así, pero a lo que iba era la cuestión de fondo. Digo, está muy dividido. La cuestión de fondo es la honestidad y es la corrupción. La corrupción mató 50 personas en Estación 11. La corrupción es la que mata en La Plata. ¿No? Esta es la cuestión de fondo. Después decidimos, como en cualquier país civilizado, cómo actuamos en la distribución de la riqueza, cómo acomodamos recursos. Esto es una decisión que parte de la base de un gobierno honesto. Si no tenemos un gobierno honesto, entonces esta decisión está de más. Esta decisión está absolutamente de más. Porque regalamos algo y nos quedamos con la mayor parte. Entonces, ¿qué significa esto? Yo así no quiero vivir, en un país así no quiero vivir. Y lamentablemente me ha tocado vivir en el mío, que vivimos así. Nos quedan unos 5 minutitos, vamos a ir al último audio y lo vamos a tener que hacer lo más sintético posible. Tiene que ver con un tema local. La Unión Cívica Radical, hoy que está gobernado por una alianza de radicales con un sector del radicalismo K, que debería ser, creo, denominado de este modo, porque hay algunos dirigentes, entre ellos la vicepresidenta de ese comité, que hoy participa el gobierno de Ricardo Curuche aquí en el municipio de Marcos Paz. Una conferencia sobre la interna abierta, esta la dio Adolfo Fito López, estaba Pablo Güell, estaba Esteban Rossi, en el local del radicalismo, y además conceptos sobre el FAP y el acuerdo. Escuchamos. Sectores que tienen que ver con el FAP, el acuerdo, dijeron que no quieren hablar con nosotros. No importa. ¿Ustedes van a pedir dialogar con ellos? No, si ya creo públicamente que no quieren hablar, pero no importa, para eso están así. La ley es muy sabia. Bueno, no quieren hablar con ustedes porque ellos dicen que ustedes son más de lo mismo. Fuimos el único partido, dicen que somos kirchneristas. Sí. Fuimos el único partido que salió en una campaña intensiva en contra de la reelección de Cristina. ¿Ellos qué hicieron? Más que una conferencia de prensa donde dijeron que no son kirchneristas. ¿Qué hicieron? Nosotros lo hemos hecho para demostrar y que estamos en contacto con la sociedad. Pero no importa, nosotros estamos abiertos al diálogo. Si quieren conversar, vamos a conversar. Pero en principio el radicalismo se presenta, si hay acuerdo a nivel provincial con el FAP, nosotros vamos a internas abiertas. No tenemos... Aparte, miren, no hay nada mejor que decir a la gente. El vecino de Marcos Paz que diga, bueno, a mí me gusta esta lista, pues tiene este proyecto, o la otra lista. ¿Por qué esa
bendita costumbre de que se diriman las listas cerradas en un cuarto donde 4 o 5 personas digitan. Bueno, no hay nada mejor que la expresión popular, que la gente vote, porque aparte si la gente vota y elige, se siente parte del proyecto. Si no se siente un convidado, lo que hay que lograr es que la gente se sienta parte. Continuamos en Política a Fondo, estamos en los últimos minutos y todo Luis Domeniani. La situación de un acuerdo entre el Frente Amplio Progresista y la Unión Cívica Radical a nivel provincial es una situación hoy por hoy todavía no clara. Hay desde algún sector de la Unión Cívica Radical, particularmente el que encabeza Ricardo Alfonsín, hay intentos de la búsqueda de un acuerdo. Esos intentos se canalizan a través de Libres del Sur, que encabeza Humberto Tumini. No hay más que eso por ahora, pese a las operaciones de prensa que tratan de establecer que el acuerdo está muy cerca o lo que fuese. No es así. Por ahora hay algunas conversaciones de Tumini con Ricardo Alfonsín. Por otro lado hay otro radicalismo, el que encabeza Leopoldo Moró, que dice vamos con la lista 3, es decir, Unión Cívica Radical pura. Y por último, hay otro radicalismo que en este momento ya tiene una alianza con Mauricio Macri, que es el que encabeza el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Por lo tanto, ¿con quién se habla en el radicalismo? Esto no es sencillo. No hay una habilitación para hablar localmente. Hay una habilitación, según la convención de la Unión Cívica Radical, para hablar provincialmente. Y hay, por parte del Frente Amplio Progresista, un debate entre las fuerzas que lo componen, entre las cuales está Libre del Sur, que es favorable al acuerdo, pero también está Unión Popular, que es totalmente contraria al acuerdo, está el GEN, una parte del GEN dice que sí, la otra parte dice que no. Por lo tanto, esto es como apresurado pensar en cualquier lista en común, ya sea por acuerdo de nombres o ya sea por el sistema de las PASO, que entre paréntesis ninguno de nosotros puede afirmar a ciencia cierta que el gobierno no las va a cambiar. Ya puso varias excusas para decir que no le alcanza el tiempo para los padrones. No hay nada al respecto que valga. Ahora bien, yo quisiera cerrar esto con una reflexión política muy cortita. Me parece que en el 2013, lo único que importa es si el pueblo argentino está dispuesto a que Cristina Kirchner sea de nuevo presidente en el 2015 o no lo sea. Este es el punto que importa, porque no va a cambiar el gobierno. No va a cambiar el gobierno. Lo que va a cambiar es la Cámara, es la composición de la Cámara de Diputados y la de Senadores. Por lo tanto, si hay más diputados radicales, hay más diputados del Frente Amplio, hay más diputados de Juez, hay más diputados de Carrió y de Pino Solanas, que le dicen no a la reforma constitucional, se cae la reforma constitucional y el objetivo del 2013 está logrado. No hacen falta las unidades. Otra historia es en el 2015, veremos si en el 2015 Cristina Kirchner está habilitada, porque en el 2013 ganó y entonces tiene una habilitación para reformar la Constitución, entonces tal vez ahí efectivamente haya que buscar una unidad, o ya no esté más Cristina Kirchner, entonces en rigor, ¿para qué hay que buscar una unidad? Cada uno que lleve su oferta, cada uno que trate de convencer a la ciudadanía de sus proyectos, de su pensamiento, de su alineamiento, y la ciudadanía decidirá. Entonces no me parece que hoy haga falta, salvo para defender algunos intereses de algunos personajes que de la otra manera se caen del tablero, como Ricardo Alfonsín, por ejemplo, si no va en una alianza con el FAP, porque, por ejemplo, Cobos va a ganar en Mendoza y Sanz está lanzado, entonces probablemente sean ellos los candidatos del radicalismo. Entonces Alfonsín necesita algún acuerdo que no lo deje cuarto en la provincia de Buenos Aires para que de esta manera tener alguna posibilidad de pelear una candidatura presidencial en el 2015. Bueno, y para esto me parece que quiere usar al FAP. Bueno, yo por mi parte no estoy dispuesto a dejarme hacer usar, y esta es la posición que yo siento en la mesa provincial del FAP.
Bien, la cual usted ahora participa. Integro. Así es. La última cortita, que creo no me la contestó, pero implícitamente sí, pero me gustaría una referencia mayor. La Unión Cívica Radical Local planteó que ustedes cerraron las puertas de un diálogo. ¿Esto es así? Pero es que no hay, primero nadie nos vino a pedir un diálogo, ni nosotros le fuimos a pedir a nadie un diálogo. Por lo tanto no hay puertas ni abiertas ni cerradas, nadie fue a pedir nada, ni de un lado ni del otro. Esto por empezar. Y por seguir vuelvo a repetir, primero, es inconducente un diálogo local porque efectivamente si hay alianza tiene que haber alianza en la provincia de Buenos Aires. Los partidos locales no tienen la autonomía para formar alianzas. Si formaran una alianza con un partido vecinal, en el caso del radicalismo, que conozco bien porque yo provengo de esas filas, deberían hacerla ad referéndum de lo que diga la convención provincial. Esto es todo una serie de cuestiones administrativas internas del partido, pero que desmienten de alguna manera la afirmación de que estamos cerrados o estamos abiertos. Ni cerrados ni abiertos. No tenemos por qué estar dialogando, no forma parte del diálogo y además nadie lo pidió, ni de un lado ni del otro. Entonces, a ver, insistamos en esto. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es evitar una reforma constitucional que permita que el kirchnerismo siga encaramado en el poder. No hace falta ir juntos para eso. Si cada uno acumula más diputados es suficiente. El 2013 es esto. El 2013 es una consagración de la oposición. El 2015 es cuando vamos a plantear la alternativa. Luis Domeniani, muchísimas gracias por acompañarnos en Política a Fondo. Seguramente nos vamos a volver a reencontrar, ya sea en este espacio o si no en Los Protagonistas, que va a estar desde el domingo aquí en la radio pública, programa grabado los miércoles, también en un estudio de esta radio. Va a estar los domingos de 22 a 23:30. A poquito vamos volviendo a los viejos espacios, ¿no? Y si no, también en internet se puede seguir en www.marcospaz.com.ar. Muchas gracias por haberme invitado, por haber aguantado toda esta hora y media. No, por favor, esto demuestra una vez más que esta es una radio pública diferente a otros sitios de radios públicas o televisiones públicas del país, donde a veces las voces diferentes cuestan que entren, ¿no? Sí, en todo caso lo que hace esta radio, con la presencia mía o de otras personas que piensen de una manera distinta, es justificar que la pagan los vecinos. Bueno, está siempre pasando facturas. No, las cosas que están bien hechas son bien hechas y deben ser bien hechas. No hay por qué ponderarlas, perfecto. Deben ser bien hechas. Simplemente decir que están bien hechas. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Estimado Guillermo, nos volvemos a encontrar dentro de una semana.